Muy buenas tremolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, en este caso un vídeo de acceso abierto también al canal de YouTube. Voy haciendo perfiles de todos los compuestos que vamos desarrollando en el Patreon de forma extensa y el vídeo de mi experiencia, que es un resumen general, una síntesis de todo lo que vemos en el Patreon para que os quede todo más claro y también dar un poco mi experiencia con esos compuestos, un poco mi experiencia práctica, que también es interesante. Recordaros que todo este contenido es de carácter informativo, carácter general, y solo estoy dando mi opinión personal. No son recomendaciones ni sustituye las indicaciones de un especialista médico. Así que vamos con este compuesto interesante, muy utilizado a lo largo de los años. Como todos los compuestos, siempre digo que son interesantes, pero es que es verdad, todos presentan sus características. Y este es el mastedón, la drostanolona. Es un compuesto que primero vamos a ver un poco su historia. La síntesis, como siempre, es en los años 50. En el caso del mastedón, la síntesis de los esteroides anabólicos son los años 50. En el caso del mastedón, pues también años 50. Y es una empresa que se llama Syntex, que era una empresa por aquella, un gigante farmacéutico que sintetizaba o producía o produjo muchos de los esteroides que nosotros conocíamos, como por ejemplo el anadrol. También sintetizó el superdrol. Y fue esa empresa Syntex la que desarrolla el mastedón en la década de los años 50. Ya en los años 60, unos años después, la FDA, o bueno, este fármaco se empieza a utilizar específicamente con una orientación, que es el tratamiento de cáncer de mama en estado avanzado e inoperable, y creo que eran mujeres posmenopáusicas, si no me equivoco. Es decir, tratamiento de cáncer de mama avanzado. Los andrógenos son famosos a lo largo de la historia, o en estos años específicamente, porque se utilizaban para el tratamiento de cáncer de mama cuando aún no había medicamentos más avanzados, cuando no habían llegado aún los moduladores selectivos del receptor estrogénico, aún se estaba investigando, se estaban descubriendo, los inhibidores de la aromatasa tampoco estaban. Entonces, ¿qué se utilizaba? Pues se utilizaban, en este caso, andrógenos. Y el mastedón parece que se desarrolló específicamente para este fin, únicamente aplicación en mujeres que tenían cáncer de mama en un estado avanzado e inoperable. Y sí que es verdad que Syntex, junto con Lilly, si no me equivoco, como digo, en Estados Unidos Lilly se encargó, o Syntex se encargó, una de las dos empresas dividieron un poco el trabajo de investigación, el trabajo de desarrollo. Básicamente se repartieron un poco el coste de desarrollo para luego en Estados Unidos una de esas empresas desarrollar o comercializar el fármaco, lógicamente, y en otros países como por ejemplo Europa, España, Portugal, Bélgica. Es bastante famoso la utilización del mastedón en Bélgica porque se utilizó hasta los años 90. Y aquí en Europa, pues la otra empresa un poco lo comercializaba y obtenía las ganancias. Así que bueno, repartieron trabajo y luego obtuvieron también beneficio. Años 80 y 90, la FDA, como digo, lo aprobó años 60, 70 para el tratamiento de mujeres con cáncer de mama, y años 80 y 90, como fueron apareciendo otros medicamentos, como por ejemplo el tamoxifeno, los SERMs, los moduladores selectivos del receptor estrogénico, fármacos que eran mucho más refinados para ese tratamiento del cáncer de mama en mujeres, pues se dejó de utilizar el mastedón. Lógicamente también se vieron efectos en mujeres virilizantes, es un andrógeno. Entonces se dejó de utilizar, y creo que los últimos sitios que se dejó de utilizar fueron los años 90 en Bélgica, en los Países Bajos. Bueno, un poco de todo este halo de que se utilizaba para el cáncer de mama, el mastedón, pues también se ha intentado extrapolar al culturismo y decir que actúa como un inhibidor de la aromatasa o un SERM. Esto lo vamos a ver en las características. Entonces, como estoy comentando, el problema del mastedón principalmente es que cuando te pones a buscar en la literatura científica no hay nada. Y pasa con el mastedón y pasa con otros compuestos. Es un fármaco. Tuvo que haber sus estudios. Las farmacéuticas no te van a enseñar, no te van a dar los estudios que han hecho, es decir, todos esos papeles que no sé dónde estarán, se habrán perdido o se lo habrán quedado las farmacéuticas, pero como digo, estudios específicos con mastedón no vas a encontrar en internet. Puedes encontrar algún estudio de hace bastante tiempo. De hecho hay un estudio en el que comenta a nivel celular que el mastedón no actúa ni como un inhibidor de la aromatasa ni como un modulador selectivo del receptor estrogénico, es decir, no afecta a ese perfil estrogénico.
Sí que es verdad que, lógicamente, los que desarrollaron el Masteron en esa época, imagino que le querían dar una orientación específica, es decir, que pudiese actuar a nivel reduciendo los estrógenos o modulando el receptor a nivel de receptor estrogénico, pues modulándolo de alguna forma. No lo sabemos, como digo, no hay estudios del Masteron específicamente que podamos ver, que se evalúe esto. Si alguien los encuentra, que me lo diga. No lo hay. Realmente hay muy pocos estudios, es sorprendente, pero hay muy pocos estudios que podemos encontrar. Algún estudio en ratas, algún estudio creo que en mujeres con cáncer de mama, pero poquísimo, la verdad que muy poco. Entonces, eso de que el Masteron se utiliza como inhibidor de la aromatasa o como modulador selectivo del receptor estrogénico, no hay un fundamento en sí, es decir, no sabemos realmente. Yo contaré mi experiencia, pero ahí lo dejo. La gente suele utilizar el Masteron como un complemento al ciclo. Entonces, bueno, ya dentro de lo que es las características también, vemos un poco su fórmula estructural. Al final es un derivado de la dihidrotestosterona, es prácticamente DHT, lo que sí que es verdad que presenta una esterificación en el carbono 17, una 17 beta esterificación. Esto hace que podamos aplicarlo de forma inyectable. De hecho, el Masteron se comercializa en la versión típica, suele ser el propionato que se utiliza en definición, pero que creo que también hay en antato de Masteron. Entonces está esterificado, esto va a reducir lógicamente los efectos a nivel de toxicidad hepática, porque no tenemos que consumirlo oralmente. Y por otro lado, presenta un grupo metilo en el carbono 2, posición alfa, un grupo metilo. Entonces, si no tuviera este grupo metilo, prácticamente sería la misma estructura que la DHT, que la dihidrotestosterona, pero al presentar esta metilación aquí en el carbono 2, pues puede cambiar totalmente las características del esteroide. Al final, el Primobolan no se va muy lejos realmente de lo que es la fórmula estructural del Masteron, es decir, no son tan diferentes. El Primobolan creo que tiene una metilación en el carbono 1 y tiene un doble enlace en el carbono 1 y 2, es decir, la fórmula estructural no se va muy alejada, y hay esteroides también derivados de la DHT, como por ejemplo el Anadrol, que lo vimos en el vídeo específico de Anadrol, pues tiene un grupo hidroximetileno, si no me equivoco, en este carbono 2. Entonces, como digo, eso de que se le han atribuido características al Masteron para utilizarlo en definición y tal, es decir, esta modificación estructural puede cambiar las características es decir, puede cambiar mucho las características del esteroide. No podemos atribuirle efectos mágicos y efectos especiales sin tampoco tener una evidencia científica, porque hay muy poco de ello, y yo, como digo, la evidencia práctica no parece que tampoco va en ese terreno. El problema es de que si el Masteron fuera DHT específicamente, si no tuviera esta modificación estructural, la DHT en los tejidos musculares, que es donde a nosotros nos interesa que interaccione con los receptores andrógenos, pues sufriría esta DHT una degradación, una conversión a través de ciertas enzimas que son ubicuas, pero también presentan varias isoformas a nivel de tejido muscular, que son las enzimas 3-alfa y 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa. Las mismas enzimas que se hipotetiza que podrían degradar en cierto modo el Primobolan, que presenta una estructura similar, pues podrían degradar en cierto modo quizás el Masteron, que presenta una estructura que es bastante similar a la DHT, si no fuese por esta adición especial que presenta en el carbono número 2. Por lo tanto, puede que tenga cierta degradación por estas enzimas, y puede que eso hace que pierda potencia relativa. Pues a mí el Masteron me parece bastante suave, igual que el Primobolan. Podría ser. Lo dejamos en el aire, no lo sabemos realmente. Por lo tanto, ya hemos explicado un poco que la gente lo utiliza en definición porque dice que la ayuda a definir. Yo no he visto realmente eso y no hay nada que indique eso. Tema de que puede reducir la retención hídrica, podría ser, no lo sabemos. Podría interactuar a nivel de ciertos receptores de mineralocorticoides, a nivel renal, no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, pues un poco la gente a nivel empírico pues lo ha utilizado en etapas de definición, dice que puede ayudar. Como digo, lo dejamos un poco ahí en tela de juicio porque realmente no sabemos, y yo daré mi opinión. Por lo tanto, sabemos que dentro de sus características generales, hemos visto su historia, dentro de sus características generales hemos visto su estructura, es prácticamente DHT, pero presenta esa adición estructural específica. Por lo tanto, esa adición podría hacer que tuviese una gran afinidad con el receptor androgénico, podría ser que se metabolice por estas ciertas enzimas musculares, no lo sabemos realmente. Como digo, no tenemos esos estudios para acudir a ellos.
Efectos secundarios, pues los efectos secundarios van a ser los típicos de los andrógenos, sobre todo una alteración del perfil lipídico, con una reducción del colesterol HDL sobre todo. Sí que es verdad que es un compuesto que, al ser un derivado de la DHT, no aromatiza, no va a aumentar el perfil de estrógenos y no se va a reducir, porque puesto que ya está reducido. Entonces, a nivel estrogénico, pues no va a aumentar lo que es la conversión a estrógenos, no va a aumentar el estradiol. Y el tema virilización, en mujeres con cáncer de mama se llegó a utilizar en 300 miligramos a la semana. Son dosis bastante altas desde mi punto de vista, sobre todo en mujeres. Sí que es verdad que los andrógenos en mujeres con cáncer de mama se han utilizado en dosis muy altas. El Primobolan se utiliza también en dosis muy altas. Y el Masteron, pues como digo, una media de 300 miligramos semanales, que para mí es una dosis alta en mujeres, muy alta. Entonces el tema de virilización, lógicamente en mujeres, pues estaba presente con 300 miligramos a la semana. La gente también le suele atribuir al Masteron características que dice que hace que pierdas más el cabello, etc. Y no, para nada. Realmente, si el Masteron se lo aplicaron a mujeres cuando ya había testosterona y nandrolona, es porque vieron que lo veían como más suave y más controlable, y generaba incluso menos efectos virilizantes que estos otros compuestos. Por lo tanto, no es más virilizante que la testosterona o que la nandrolona, que la nandrolona se ve incluso como bastante suave a nivel de efectos virilizantes o más controlable. Por lo tanto, no, quizás es el nombre, que es un poco agresivo, es lo que hace que la gente piense que te da este aspecto de duro, apretado, que hace que pierdas más cabello o que sea más androgénico en este caso, que te presentes más características androgénicas, y parece que desde luego que no. Lógicamente, 300 miligramos en las mujeres generaba virilización, pero como cualquier andrógeno a 300 miligramos, la testosterona a 300 miligramos va a hacer que virilice, etc. Dosis, desde mi punto de vista, como digo, es mi opinión, es algo particular mío, no es una recomendación. Quizás es un compuesto un poco parecido al Primobolan en muchas características. Yo lo asemejo mucho a efectos a nivel de Primobolan. Entonces yo estipularía en rangos entre 200 y 600 miligramos semanales. Y aquí sí que es interesante quizás hacer un progreso temporal. Para mí es bastante parecido, como digo, al Primobolan. Yo podría escoger o Masteron o Primobolan. Entonces, lo que haría yo es una modulación a lo largo del tiempo entre dosis de 200 a 300 a 400 a 500 y a 600. Hay prácticamente 5 saltos temporales en aumentos progresivos. Tenéis en mi Patreon el progreso temporal que yo haría desde mi primer ciclo con una dosis básica de testosterona a ciclos posteriores más avanzados, aumentando la carga año tras año o aumentando la carga cada X tiempo progresivamente. Hacerlo de forma inteligente. Lo tenéis el modelo con el Primobolan, y el Masteron yo lo vería un compuesto parecido a ese aspecto. Hay gente que dice que se utiliza como complemento para potenciar otros esteroides. No lo creo. Mi experiencia, sí que he utilizado Masteron varias veces, tampoco es que lo he utilizado tanto quizá como el Primobolan, pero sí que lo he utilizado varias veces. Hay gente que dice que el Masteron es más fácil de encontrar que el Primobolan o que es menos fake. No lo creo tampoco. A día de hoy se puede encontrar los dos, quizá de bastante calidad. Una putada del Masteron es que suele venir en versión propionato. Entonces la versión propionato tienes que aplicarlo varias veces a la semana. Yo, como siempre, intento aplicarlo 2 veces, pero lo ideal sería días alternos, 3 veces a la semana. Suele generar más dolor, entonces eso es una putada ya desde ese punto de vista. Yo he llegado a utilizar incluso dosis de 400 miligramos, y yo hice una prueba muy interesante con el Masteron. Eso que dice que la gente que te aprieta, que te endurece, que te seca. Yo estaba para competir este año anterior bastante seco y estaba utilizando testosterona y Primobolan. Yo introduje una dosis de 400 miligramos de Primobolan. Como digo, estaba bastante seco, me quedaban unas 3-4 semanas para competir, estaba bastante seco y duro. Estaba en un momento óptimo. Un momento en el que dices un porcentaje de grasa baja, un 8% más o menos, tendrías que notar esa diferencia. No noté un colín. Con estos 400 no noté nada. Estaba, como digo, una base de testosterona y Primobolan, y añadí esos 400 de Masteron y no noté nada. Lo único que me secó fue hacer dieta más tiempo, punto y final. Por lo tanto, yo noté efectos suaves, no noté cambios drásticos a nivel de efectos secundarios, ni que me brotase acné, ni nada raro. Yo noté como si añadiese más Primobolan a la mezcla. Yo, si estaba usando unos 400 de Primobolan, pues añadir otros 400. Pero como digo, no noté nada. Entonces, para mi punto de vista es bastante suave, es un compuesto bastante suave. Posiblemente sufra cierta modificación por estas enzimas 3-alfa o 3-beta hidroxisteroides deshidrogenasa a nivel muscular. Por lo tanto, lo hace un poco más suave. Desde mi punto de vista, el Masteron también es un poco más suave a nivel de efectos, no es tan potente como la testosterona. Sí que es verdad que no aromatiza, entonces la gente que tenga más susceptibilidad a nivel de que los estrógenos generen problemas, pues puede ser un compuesto interesante junto, por ejemplo, con igual que el Primobolan, no junto a, igual que el Primobolan. No creo que potencie la mezcla, no creo que potencie ese stack, como digo, yo soy bastante escéptico en todo eso. No tenemos datos suficientes
estudios en los que se haya utilizado el Masteron y sepamos que es realmente efectivo para generar masa muscular. Creo que hay algún estudio en ratas que sí que dice que es anabólico, pero no tenemos estudios en humanos en los que veamos que podemos extrapolar cierta dosis o que se parezca incluso esos efectos de ganancia de masa muscular con la testosterona, que sería el gol estándar. Por lo tanto, no, desde mi punto de vista, yo no sería un compuesto en el que centrase yo mi preparación. Prefiero otros compuestos como por ejemplo testosterona, primobolan, más sencillos, más que sabes que funcionan realmente. El Masteron lógicamente va a ser anabólico desde mi punto de vista, va a generar anabolismo, pero un anabolismo no es muy potente, no es un compuesto muy potente y no vas a conseguir ese efecto de... desde mi punto de vista no actúa ni como inhibidor de la aromatasa ni como SERM, es realmente un andrógeno suave porque quizás sufre cierta metabolización y no vas a conseguir ese efecto de definición. De hecho, Joe States, que es el tío para mí de los más secos que hay, que está todo el año seco, dice que a él el Masteron incluso le tendría a retener. Entonces, como cualquier andrógeno, la tendencia normal es que active ese sistema renina, angiotensina, aldosterona e incluso retengas líquido. Por lo tanto, a él decía que le retenía, le hinchaba. Yo es un poco lo que vi de mi experiencia. Así que este es el vídeo de Masteron, un resumen general de lo que hemos ido viendo, mi experiencia y un poco siempre pinceladas y detalles de calidad. Recuerdo suscribiros al Patreon, os dejaré de abajo del vídeo el link. Subo 2 vídeos semanales de calidad y siempre documentación específica, algún libro específico de bioquímica, de nutrición. Vamos viendo cosas progresivamente en mi Patreon, material de calidad. Muchísimas gracias por verme, chicos. Nos vemos en próximos vídeos trembolónicos. Un saludo muy fuerte.